respetables hermanos, respetables hermanas. También un saludo muy especial para los amigos que son tan gentiles en sintonizar mi programa de este día miércoles de las 5 de la tarde en mi especial programa Le Daré Lo Mejor a través del alumbrador cristiano. Vamos a siempre pedir la dirección de nuestro Señor, luego daré las indicaciones. Nuestro Padre Celestial, te damos nuestros agradecimientos porque me permites presentar tu palabra. Gracias por ello, Señor. Permite que lo haga siempre dirigido por el Espíritu Santo y que tu palabra penetre en las mentes y corazones de todos quienes escuchan. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estamos estudiando los días miércoles 5 de la tarde a través del alumbrador cristiano y a través de mi especial programa Te Daré Lo Mejor, la vida y ministerio de Cristo. Y estamos ahora en la lección número 10, pero estamos en el tema específico sobre la elección de María. Y ahora vamos a ver la parte 2 de este tema. Lo que he venido anunciando o disertando a ustedes, mejor dicho, es acerca de las cualidades de María. Y en esta segunda parte voy a continuar hablando de esas cualidades que tenía María. Siempre les digo, estamos viendo a una mujer de acuerdo a las Sagradas Escrituras, no de acuerdo a dogmas que se han hecho acerca de ella. Usted lo va a notar cuando termine esta lección, que será la última de este tema. Usted lo va a notar que yo no puedo decir nada que no corresponda a María, es decir, más allá de lo que el Señor le permitió a María. Ella era también una mujer valiente. Dice la Escritura que unos 40 días después del nacimiento de Jesús, María y José llevaron al niño al templo de Jerusalén para ofrecer sacrificio. Y la base de esto la tenemos en Levítico capítulo 12, los versos 6 al 4 y los versículos 6 al 8. Habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia.
Allí un hombre llamado Simeón tomó a Jesús en sus brazos y habló acerca de todo lo que el niño llegaría a lograr. Consultando este episodio lo tenemos en Lucas capítulo 2, versículos 25 al 35. Dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces nosotros podemos ver que sus palabras inspiradas incluyen esta siniestra advertencia para María, cuando dice: y una espada traspasará tu misma alma. Ahí lo dice en este versículo 35. Deténgase a considerar la tarea que aguardaba a María. A mi esposa y a mí nos costó mucho criar 3 hijas, por el ejemplo de nuestro propio hogar. Entonces, ¿qué es lo que vemos? María tenía por lo menos 7 hijos. María tuvo 4 hijos más y por lo menos 2 hijas con José. Miren lo que dice Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces, ¿qué pecado cometió María en tener relaciones sexuales con José, su esposo, después de que nació el niño Jesús, por supuesto en el tiempo prudencial de la dieta que se guarda después de un alumbramiento? No es ningún pecado. La Escritura ni en ningún momento le está poniendo que son primos de Jesús. Hay una versión que para mantener la virginidad de María pone esa palabra primos, pero no es así. Ningún pecado habrá cuando se tienen los hijos dentro del matrimonio. Si los varones eran tantos como las mujeres, ella tuvo 10 hijos, imagínense. Todo esto contrario pues a la falsa enseñanza de que María no tuvo más hijos. Fue una madre muy prolífera, eso sí lo podemos ver. Y el mayor de ellos era nada menos que el Hijo de Dios. Fue, por decirlo así, el primogénito. Ahora estamos estudiando el libro de Colosenses los días lunes y estamos viendo
la explicación en el sentido de que Él fue el unigénito Hijo de Dios. Si usted lo desea, sintonice mi programa del día lunes siempre a las 5 de la tarde y ahí usted puede entender el sentido de Jesús como el unigénito Hijo de Dios. Ahora, sobre esta carga, Simeón le decía que al final una espada le traspasaría su alma. Es decir, lo que le está diciendo es que le guardaban dolores en el futuro. Esa es la realidad. Solo una mujer valiente pudo haberle dado la cara a tales desafíos y haberlos enfrentado. María demostró su valentía al estar dispuesta a aceptar las consecuencias de ser una madre soltera en un tiempo cuando tal cosa era algo inaudito. Demostró aún más valentía al aceptar las consecuencias de ser la madre de nuestro Señor. Esta verdad puede ayudar a explicar por qué Dios eligió a una pobre mujer desconocida de una aldea cuya existencia pasaba desapercibida e incluso se le despreciaba, en lugar de elegir a una encantadora jovencita consentida que viviera en el palacio de un rey. Dios necesitaba a alguien que fuera fuerte y tenaz. Esa es la realidad. Durante el tiempo del ministerio personal de Jesús, en ningún momento se hace mención de José. Solamente leemos acerca de María y sus hijos. Muchos creen que esto es indicio de que José era mayor que María y de que murió antes que Jesús comenzara su obra pública. El hecho de que Jesús le encargara el cuidado de su madre a Juan indica algo de esto que estoy diciendo. Miren lo que dice en el Evangelio de Juan, versículos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he allí tu hijo. Después dijo al discípulo: he allí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. También es indicio de que José ya había fallecido. Existe una gran posibilidad, pues, de que María hubiera tenido que encargarse de ella sola de gran parte de la crianza de sus 7 o más hijos. Digo gran parte de la crianza y no toda la crianza, porque como primogénito que era, Jesús habría asumido parte de la responsabilidad cuando su padre murió. No obstante, la carga que llevó María como progenitora sobreviviente habría sido muy pesada. Esta no habría sido tarea fácil, como algunos de ustedes lo podrán comprobar. Lo diré una vez más. Dios necesitaba a alguien fuerte y ese era el carácter de María. Otra cualidad de María es que ella estaba dispuesta a asumir responsabilidades. La fortaleza de María se engrana con otra característica que ella tenía y de la cual muchos carecen. Estaba dispuesta a asumir responsabilidades. Podríamos usar el relato de cuando Jesús tenía 12 años para ilustrar esto. Dice en Lucas 12, 41 al 51: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta,
se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Cuando José y María no sabían dónde estaba Jesús, ellos lo buscaron diligentemente en Jerusalén. Después de todo, Dios les había dado la responsabilidad de cuidarlo. Lamentablemente, hay algunos hoy día que no están dispuestos a asumir responsabilidades, ya sea en su vida personal, en su matrimonio o en su familia. Entonces, pero sí podemos ver en el caso de María que fue una mujer responsable de sus hijos. Otra cualidad es que ella manifestó confianza en su hijo. Damos un salto, por decirlo así, de 18 años. Al momento cuando Jesús comienza su ministerio público, al principio de este ministerio, María y su hijo se encontraban en un banquete de bodas en Caná. Cuando a los anfitriones se les acabó el vino, María le dijo a Jesús: no tienen vino. Algunos aspectos del resto del intercambio que se dio entre María y Jesús se comentan en Para todo hay una primera vez. Luego le dijo ella a los siervos: haced todo lo que os dijera. Esto lo tenemos en el Evangelio de Juan 2:5. Estaba segura de que su hijo podía hacerse cargo de la situación. Manifestó una característica que todo padre y toda madre necesita. Confiaba en su hijo y daba a conocer esa confianza. Hablando de otra característica más, le preocupaba el bienestar de los demás. ¿Por qué digo que le preocupaba el bienestar de los demás? Una de las pocas veces que leemos acerca de María durante los siguientes 3 o más años, en cuando apareció, o pareció, mejor dicho, preocuparse de que Jesús no estuviera comiendo lo suficiente. Miren lo que dice en Marcos 3, versículos 20 y 21. Y se golpeó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Ella y sus demás hijos vinieron a él para llevarlo a casa. Dice en Marcos capítulo 3, 31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre,
y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Bueno, no podemos tener certeza de que el versículo 31 vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, tenga relación con el versículo 20, donde dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Pero existe una gran posibilidad de que sí la tengan. El incidente no favorece mucho a María ni a su familia. Es obvio que todavía les faltaba entender quién era Jesús y en qué consistía. Es decir, en qué consistía su misión, ¿verdad? No obstante, demuestra que María tenía cuidado de su hijo. Si usted tiene una madre que mira por usted, espero que le dé gracias a Dios, pues se trata de una madre que se preocupa. Esa es la realidad. Luego, otra de las características o cualidades de María es que ella fue fiel a su tarea y lo fue hasta el final. A partir de ese momento de la narrativa, perdemos la vista, o perdemos, mejor dicho, de vista a María, y no la volvemos a ver sino hasta el evento de la cruz. Juan recogió esta conmovedora escena. Dice que en Juan 19, versículos 25 al 27, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, probablemente Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he allí tu hijo. Después dijo al discípulo: he allí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Puede usted imaginarse a María estando presente allí y mirando a su hijo que colgaba de la cruz? ¿Puede usted ver las lágrimas que ruedan por sus mejillas? ¿Puede usted ver cómo acuna sus brazos al recordar cuando sostenía su diminuto cuerpo? Sobre un monte llamado Gólgota, María al fin entendió las palabras dichas años atrás: y una espada traspasará tu misma alma. Yo lo he dicho ya en tercera vez, en el versículo 35 de Lucas, capítulo 2. Se corre el riesgo de ser tedioso, pero hay que expresar una vez más que Dios necesitaba a alguien que fuera fuerte. Esa es la realidad, y este es el carácter de María. Una última escena queda por describir. Después de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, los discípulos esperaron en Jerusalén la venida del Espíritu y el comienzo del reino o la iglesia. Lucas escribió que ahí con los discípulos se encontraban María y los hermanos de Jesús. Hechos 1:14 nos dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los hermanos habían llegado a creer, y la fe de María
la había llevado a comprender. Eran hermanos en sangre, pues. No está aquí usándose la palabra en el sentido religioso o en el sentido espiritual. Esto es bien claro. Aquí debemos dejar a María. Una tradición no inspirada dice que ella murió en Jerusalén. Otra dice que se trasladó a Éfeso con Juan y que murió allí. No sabemos qué le pudo haber ocurrido. Dios nos permitió enterarnos de que ella formó parte de los emocionantes primeros años de la Iglesia y con este dato le puso fin a la historia de la Madre de nuestro Señor. Esa es la realidad. No hay una fecha, no hay un lugar donde murió. ¿Por qué? Porque los hombres caen en la idolatría de adorar fechas, de adorar aniversarios de las personas, y si algo el Señor se cuidó era de no dar eso. Es como hablando del nacimiento del Señor Jesucristo, que todos los religiosos, ¿no?, la Iglesia de Cristo, por supuesto, dicen que el Señor nació el 25 de diciembre. No hay ninguna evidencia de que el Señor haya nacido el 25 de diciembre, pero una tradición que se dio siglos posteriores llegó a establecer que ese día había nacido el Señor Jesús, y así es como ha quedado esa situación de celebrar esa fecha, pero no es nada cierto eso. Podemos decir pues en forma conclusiva por qué eligió Dios a María. Hemos propuesto varias características que seguramente contribuyeron para que María pudiera hacer frente a la casi imposible tarea que Dios le dio. Voy a hacer un resumen de todo lo que he venido diciendo. No tenía miedo de usar su mente para pensar. Era una mujer piadosa. Creía en Dios y en el poder de Dios. Tenía espíritu de humildad. Era sumisa a la voluntad de Dios. Conocía las Escrituras. Era valiente. Estaba dispuesta a asumir responsabilidades. Manifestó confianza en su Hijo. Le preocupaba el bienestar de los demás. Fue fiel a su tarea y lo fue hasta el final. Una actitud agradable era que ella poseía dominio propio, callada pero enérgica. Logró que se hiciera el trabajo. Quien quiera que posea las anteriores características se verá ayudado para llevar a feliz término las tareas de la vida. Y lo más importante es que con ellas tendrá los requisitos para ser usados por Dios en su servicio. Al concluir pues esta lección, hay que volver a una de las cualidades especiales de María. Era sumisa a la voluntad de Dios. Considere otra vez las palabras que ella dijo al ángel: hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Su decisión fue rápida y su obediencia completa. No dudó en someterse a la voluntad de Dios. No le importaron las dudas que suscitaría, ni la sorpresa que causaría, ni el costo que implicaría, ni las consecuencias en que incurriría. Tampoco le importó que podía perder su reputación o al hombre que amaba, aún su propia vida. De entre todas las cualidades que favorecían a esta joven mujer, puede ser que esta, de no importarle, haya sido la que más idoneidad le significó para la tarea de criar a Jesús.
¿Está usted dispuesto a obedecer a su Señor sin importarle el costo, sin importarle las consecuencias? Si lo está, entonces usted también será la clase de persona que Dios puede usar en su causa. Realmente nosotros tenemos que entender esta situación. Por ejemplo, cuando se predicó el primer sermón del Evangelio y se le preguntó al apóstol Pedro qué es lo que tenían que hacer, miren lo que dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No dijo en ningún momento crean en María, en ningún momento dijo, dice aquí, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. También aquí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículos 35 al 39. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el ¿qué? El Evangelio de Jesús. No vemos algún Evangelio de María, nada de eso, nada es encaminado a la Madre de Jesús. Y dice que y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. En Hechos 22, 16, cuando se le hace la interrogante al apóstol, a Saulo, mejor dicho, porque aquí no era ningún apóstol, dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Si son cristianos infieles, evidentemente que necesitan volver al Señor y a la iglesia de éste por medio del arrepentimiento, por medio de la confesión de sus maldades y por medio de la oración. Dice en Hechos 8:22: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Dice en 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego en Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hablando pues de otras características de María, podemos nosotros ver que al considerar los textos sobre María, no hay duda de que habrá otras características que usted mismo a lo mejor podrá descubrir. María parece haber tenido una actitud agradable, es decir, era de las mujeres que eran agradables a las personas que le rodeaban. Su naturaleza serena que manifiesta su cántico es indicio de que poseía dominio propio. El relato de las bodas da a entender que era callada, pero enérgica. ¿Por qué? Porque logró que se hiciera el trabajo. Le pide a su hijo que ya no hay suficiente vino y que transforme el agua en vino. Y lo hizo.
y dice la Escritura que fue un vino de primera calidad. Imagínense. Podemos decir que María inspira un sermón para honrar a las madres. Con solo algunas adaptaciones, nosotros podemos hacer un buen sermón cuando se honran a las madres. Es decir, expresar de una manera ligera, diferente cada atributo, de modo que se adapte a una madre y que haga énfasis en cómo tener éxito siendo una madre. Es decir, al repasar esta lista pareciera que falta una palabra, la palabra amor, pero en realidad no falta. Yo le puedo decir que no. El amor es un ingrediente primordial de casi todas las características que se enumeran aquí. El amor es más que simples palabras sentimentales. Si usted tuvo la dicha de tener una madre que le cuidó, y yo sé que la mayoría de quienes me están escuchando la han tenido, y que se esforzó por darle una formación, una madre de un modo serio y responsable, y que se mantuvo fuerte sin importar los obstáculos que le puso la vida, entonces usted llámese muy privilegiado, muy feliz, muy dichoso, porque tuvo una madre que le amó, o los hijos que todavía están en esa formación. Que Dios bendiga a todas las madres que son así. María amó a Jesús de un modo que solo una madre puede hacerlo. Conoció a Jesús de un modo que ninguna otra persona en el mundo lo hubiera podido conocer. Vio su primera sonrisa, oyó su primera palabra, le ayudó a dar su primer paso, porque muchas veces nosotros pensamos del niño Jesús como un ser sobrenatural. Nace, se desarrolla dentro del seno de su madre, y su madre le ve crecer como todo niño que ha nacido en el seno de un hogar. Que Dios bendiga su bendita palabra y a cada uno de ustedes que la han escuchado. Ustedes saben que de tantas lecciones que nos da la Sagrada Escritura aprendemos tantas buenas cosas, sobre todo para dirigir nuestras vidas y para hacer lo mejor delante de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos nuestros agradecimientos porque tú nos permites beneficiarnos de todo ese acervo de enseñanzas que tenemos en las Sagradas Escrituras. El ejemplo de María lo es para nosotros, en el sentido de todos estos atributos y cualidades que ella tuvo. Gracias por ello, Señor, porque escogiste a una mujer que mereció ser la madre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.